Las Yalam Becket, las diabólicas mujeres esqueleto. ¿Alguna vez oíste hablar de esqueletos voladores que a altas horas de la noche cruzaban velozmente los techos y azoteas de algunos pueblos y ciudades, gritando espeluznantemente? Excelente noche tengan todos ustedes, amigos de la Casa Negra. El día de hoy toca lugar a una leyenda muy arraigada en el sur del país, la de los esqueletos demoníacos de hermosas mujeres que, sufriendo una terrible condena, vagan por los techos de las ciudades sin rumbo, esperando el día del juicio final. La leyenda cuenta que hermosas mujeres hicieron un pacto maléfico con la intención de liberarse a partir de artes oscuras y brujería, y que hoy, malditas por siempre, vuelan por los cielos, sin ropa, sin carne, sin nada más que su esqueleto, gritando desesperadamente, sin descanso y condenadas a vagar hacia ningún lugar. Esta es la historia de una de ellas. La leyenda comienza en San Cristóbal de las Casas, allá por el año de 1900. Ella se llamaba Ernestina y era una hermosa mujer, de formas delicadas y un hermoso rostro que emulaba el de cualquier virgen. Él era José Manuel. Ernestina y José Manuel eran una hermosa pareja comprometida, cuya boda se celebró en la catedral de la ciudad. Por aquellos tiempos no se acostumbraba a tener luna de miel, así que los felices desposados se fueron inmediatamente a vivir a la casa del barrio de mexicanos. Los primeros días transcurrieron en un ambiente de felicidad. Los familiares de ambos tenían la impresión de que con el paso del tiempo estos se amaban cada vez más, y al verlos tan enamorados realmente pensaban que en verdad habían nacido el uno para el otro. Sin embargo, esta hermosa historia de amor y felicidad pronto se tornó una historia de desamor, de dolor y de brujería. Una oscura y negra noche, y en altas horas, José Manuel se encontraba en el lecho conyugal. Sin embargo, se encontraba despierto. En cierto momento se dio cuenta de que su hermosa esposa se iba levantando y lentamente separando de él. De forma por demás cuidadosa y sin hacer el más mínimo ruido, se fue caminando hacia el siguiente dormitorio que ambos compartían. Instigado por aquella extraña actitud, José Manuel a su vez se levantó y, sin encender la luz y de forma muy cuidadosa, caminó hacia la siguiente pieza que daba a un muy bonito y bien cuidado jardín. Ya en ese preciso momento, ella había abierto la ventana, a la que, por cierto, nunca le habían puesto reja de protección. Ahí pudo ver claramente cómo su bella esposa se detenía justamente en el centro de esa habitación, y alzando las manos al techo, comenzó a pronunciar un conjuro maléfico. Yalam Becket, Yalam Becket. Palabras que en tzotsil significan baja, carne, baja. Y en esos momentos, con los ojos desorbitados por el asombro y el terror, José Manuel presenció una escena espantosa, pues obedeciendo al conjuro diabólico que acababa Ernestina de pronunciar, la carne del bello cuerpo de su mujer se fue desprendiendo lentamente hasta quedar formada una masa de color rojizo en el suelo, en tanto que el horrible esqueleto permanecía inmóvil y de pie. Los instantes de horror continuaron cuando pudo ver que aquel esqueleto gritaba espeluznantemente y se lanzaba hacia la ventana y parecía salir volando seguido de un espantoso y diabólico chocar de huesos. La figura de aquel esqueleto se perdió entre la oscuridad de la noche, seguida por el horrible aullido desconsolado de muchos perros. Tratar de describir la angustia y el espanto del joven sería imposible, pues además de haber presenciado la increíble separación de carne y hueso del cuerpo de la mujer que amaba con locura, sentía haberla perdido para siempre ante los increíbles y diabólicos conocimientos que ésta
tenía y llevaba a la práctica. Y se quedó aquel infeliz viendo su dicha desaparecida para siempre, sin saber qué hacer. Pasaron horas y horas en que no supo de sí mismo. Pero cuando ya estaba por amanecer, hubo algo que lo sacó repentinamente de su abstracción. Era el terrorífico chocar de huesos y los gritos desesperados de aquel esqueleto que volvía a su morada. Inmediatamente se puso de pie y, ocultándose detrás de la cortina, observó la llegada de la horrible osamenta desencarnada que buscaba la sanguinolenta carne que horas antes se le había desprendido al conjuro de aquellas palabras satánicas. El esqueleto, pasando por la ventana abierta, fue directamente a posarse en medio de la carne que yacía inmóvil, y con voz ronca y cavernosa, claramente dijo: «Muyan Buket, Muyan Buket», palabras que significan «sube, carne, sube». Y entonces se produjo el movimiento de aquella masa informe, pues la carne, obedeciendo la diabólica orden, fue cubriendo el esqueleto hasta que quedó formado nuevamente el hermoso y juvenil cuerpo de Ernestina. Apenas había ocurrido esta transformación, y José Manuel ya había abandonado el lugar en el que presenciara el macabro y espeluznante acto de brujería. Rápidamente se fue a su cama y, acostándose sin perder un segundo, aparentó encontrarse completamente dormido. Instantes más tarde llegaba su esposa, quien también se acostó, y un rato después se encontraba tranquila y profundamente dormida. En cambio, para su joven esposo, era imposible conciliar el sueño. En cada instante se le representaba aquella carne bajando para dejar al descubierto el espantoso esqueleto que inmediatamente después saldría por los aires con aquel estremecedor chocar de huesos. No pudo conciliar el sueño ni un momento, pero entre otros pensamientos que se agolpaban en su mente, resolvió que a la mañana siguiente haría un gran esfuerzo por aparentar no saber nada de esta diabólica transformación de Ernestina. Efectivamente, logró hacerlo, pues con un dominio impresionante estuvo con su atractiva consorte durante la hora del almuerzo. Poco después, manifestando tener a temprana hora un compromiso en el centro de la ciudad, se despidió de su mujer y caminó rápidamente hasta la casa de su padrino, antiguo y gran amigo de su padre, y que además era muy afamado por sus grandes conocimientos ocultistas. El anciano, al darse cuenta del sonido preocupado de su ahijado, le dijo: «Cuéntame, hijo mío, ¿de qué se trata?». Y entonces José Manuel le relató sin ninguna omisión todo lo acontecido en aquella noche infernal. Cuando hubo terminado, guardó silencio en espera de la respuesta de su padrino, que meditaba después de haber escuchado con gran atención el relato de su ahijado. Y enseguida dio instrucciones acerca de lo que debía hacer para acabar con las horribles transformaciones diabólicas de su esposa. Poco tiempo después, el joven se dirigió a un comercio a adquirir los ungüentos que su padrino le había aconsejado. Llegada la hora de dormir, una vez más, y con visible fuerza de voluntad, se acostó junto al juvenil y tentador cuerpo de su bella esposa, pero que ya había dejado de tener el gran atractivo que sobre él ejerciera durante varios meses. Así fue transcurriendo el tiempo con desesperada lentitud. Horas más tarde, Ernestina abandonó nuevamente el lecho conyugal, y José Manuel, empezando cautelosamente a caminar, se dirigió al cuarto en el que sufría aquellas horribles transformaciones su guapa y joven mujer, y pudo llegar a tiempo para oír aquella voz ronca y cavernosa, muy diferente a la voz normal de su hermosa mujer, quien, diciendo las palabras cabalísticas, comenzó a desprenderse la carne de su bello y escultural cuerpo, para después convertirse en un horripilante esqueleto y salir volando por la ventana, seguida de gritos espeluznantes y aullidos de perros. Aquel hombre nuevamente cayó en un mar de confusión y de dolor, pero en cierto momento pareció reaccionar rápidamente.
y sin demorar, vertió sobre la masa de carne sanguinolenta los ungüentos que habían de terminar con aquel terrible hechizo. Acto seguido, se retiró a su acostumbrado lugar detrás de la cortina y esperó, impaciente, el resultado. Otra vez, las horas pasaban con lentitud, hasta que llegó a sus oídos el horrible sonido de entrechocar de huesos. Aquel esqueleto fue a ponerse de pie en medio del círculo enrojecido de carne, y al mismo momento, la voz cavernosa que brotaba de las desencarnadas mandíbulas pronunció las palabras cabalísticas. Muyan Buket. Muyan Buket. Pero en esta ocasión, la carne no se movió. Pese a ello, nuevamente de las mandíbulas del cráneo brotaron las imperativas palabras. Muyan Buket. Muyan Buket. La carne no se movió. Y ante la desesperación del amanecer que ya se acercaba, el esqueleto lanzó una risa amenazante y cavernosa, y acto seguido se lanzó por la ventana para no volver jamás. Desde entonces, se cuenta que horribles esqueletos de bellas mujeres con pactos con el diablo vuelan por entre los techos de los pueblos del sur, vagando y gritando desesperadamente sin ningún destino, hasta el día del juicio final. Los del pueblo las llaman las Yalam Beket. Déjanos tus comentarios y apóyanos dándole like y suscribiéndote a nuestro canal. Recuerda que subimos videos los días lunes y jueves. La Casa Negra te espera con relatos de horror y terror para la medianoche.